Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir todo, absolutamente todo, sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy tengo un vídeo que sé que os va a encantar. Vamos a adentrarnos en los secretos mejor guardados de algunas de las producciones más exitosas, revelando deseos ocultos, romances inesperados y por supuesto mucho drama. Como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y de unas declaraciones que han dado mucho que hablar. Pero no solo eso, vamos a usar ese punto de partida para explorar los entresijos de varias series turcas y cómo, a veces, lo que vemos en pantalla es solo la punta del iceberg. Así que preparad vuestras palomitas, poneos cómodos y preparaos para un viaje lleno de sorpresas y emociones. Antes de empezar, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre vuestras series favoritas. Además, si activáis la campanita, YouTube os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no os perderéis nada. Y por supuesto, al final del vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué serie os ha gustado más y si tenéis alguna petición para futuros vídeos. Me encanta leer vuestros comentarios. Y ahora sí, manos a la obra. Hace poco Hande Erçel, la queridísima actriz turca, concedió una entrevista en la que habló sobre su experiencia en Love is in the Air, la serie que la catapultó a la fama internacional y que además la unió sentimentalmente a Kerem Bürsin. En esta entrevista, Hande reveló algo que realmente me impactó y que da título a este vídeo: mi gran deseo era no ser rechazada. Imagínense por un momento. Una actriz exitosa, guapísima, talentosa, reconocida mundialmente. Y aún así, con el miedo a ser rechazada. Esto me hizo reflexionar sobre cómo a veces, la fama y el éxito no son suficientes para llenar ciertos vacíos emocionales y cómo, incluso en las historias de amor más perfectas que vemos en la pantalla, se esconden inseguridades y temores muy humanos. La vulnerabilidad es un rasgo que nos une a todos, independientemente de nuestra posición social o profesional. Es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa pública, hay una persona con sus propias luchas y aspiraciones. Love is in the Air, como sabéis, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que, debido a un malentendido, se ve obligado a fingir un compromiso con ella. Lo que empieza como un contrato, obviamente, termina convirtiéndose en un amor verdadero lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucha pasión. La serie se caracteriza por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la química innegable entre los protagonistas. Es una historia que te atrapa desde el primer momento y te hace creer en el poder del amor verdadero, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la serie, no tardaron en trasladar su romance de la pantalla a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, generando miles de noticias y comentarios en redes sociales. Los fans de la serie estaban encantados de ver que su pareja favorita también lo era fuera de la pantalla. Sin embargo, su relación llegó a su fin hace ya algún tiempo, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y es que, como decía, detrás de las sonrisas y los momentos perfectos, a veces se esconden realidades mucho más complejas. La confesión de Hande nos recuerda que todos, sin importar lo famosos que seamos, tenemos nuestras propias batallas internas. La presión mediática, las expectativas del público y las dificultades de mantener una relación en el ojo del huracán son factores que pueden afectar incluso a las parejas más sólidas. Pero Love is in the Air no es la única serie turca que nos ha hecho soñar con el amor verdadero. Hay muchas otras que han conquistado nuestros corazones con sus historias románticas, sus personajes entrañables y sus paisajes espectaculares. La industria de las series turcas ha experimentado un auge impresionante en los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno global. Sus producciones se caracterizan por la alta calidad, las tramas originales y las actuaciones convincentes. Por ejemplo, hablemos de Erkenci Kuş, otra comedia romántica que tuvo un éxito arrollador. La serie cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático. Demet Özdemir y Can Yaman, los actores principales, tenían una química increíble en la pantalla, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie.
La serie destaca por su ambientación en la Estambul moderna, mostrando la vibrante vida urbana y los contrastes culturales de la ciudad. Erkenci es una serie llena de optimismo, humor y romance, pero también toca temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la lucha por la independencia y el valor de la familia. Además, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de encanto y belleza, lo que la convierte en un auténtico deleite visual. Se rumoreó durante mucho tiempo que Demet y Can también eran pareja en la vida real, aunque nunca se confirmó. La expectación por verlos juntos fuera de la pantalla era enorme y eso, sin duda, benefició a la serie. La especulación sobre romances entre los protagonistas de las series turcas es una constante que alimenta el interés del público y contribuye al éxito de las producciones. Ahora cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina romance, drama y misterio, Karasevda. Esta serie nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada, que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda explora las complejidades del amor prohibido y las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Karasevda es una serie intensa, emocionante y llena de giros inesperados. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los actores principales, es palpable y la trama te mantiene enganchado desde el primer momento. La serie fue un éxito internacional y ganó numerosos premios, incluyendo el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Un dato curioso es que Burak Özçivit y Neslihan Atagül ya eran muy famosos en Turquía antes de protagonizar Karasevda, lo que ayudó a generar una gran expectación en torno a la serie. Su popularidad previa contribuyó a atraer a un público más amplio y consolidó el éxito de la producción. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que explora los límites de la moralidad y las consecuencias de la traición. Aşk Memnu es una serie polémica, provocadora y llena de sensualidad. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, los actores principales, ofrecen unas interpretaciones magistrales y la trama te mantiene en vilo hasta el final. La serie generó un gran debate en Turquía sobre temas como la infidelidad, el matrimonio por conveniencia y la hipocresía social. Es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y su final sigue siendo uno de los más impactantes de la televisión turca. La serie fue tan popular que incluso se hicieron remakes en otros países. La adaptación a diferentes culturas demuestra el atractivo universal de la historia y su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Pero volvamos a las comedias románticas, porque sé que os encantan. Hablemos de Kiral Kask, una serie que nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un extraño trato para ayudar a su familia. Defne debe enamorar a Ömer İpliki, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que empieza como un juego obviamente termina convirtiéndose en un amor verdadero. Kiral Kask es una serie que destaca por su humor fresco y sus personajes entrañables. Kiral Kask es una serie divertida, encantadora y llena de momentos adorables. Elçin Sangu y Bahar Arduk, los actores principales, tienen una química maravillosa y la trama te hace reír y suspirar a partes iguales. La serie fue un éxito en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a la fama a sus protagonistas. Un dato interesante es que Elçin Sangu y Bahar Arduk se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y sus fans soñaban con verlos juntos en la vida real. La química entre los actores y la conexión con el público son factores clave para el éxito de una comedia romántica. Ahora, si buscas algo diferente, algo con un toque más histórico y épico, te recomiendo Muhteşem Yüzyıl. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, y nos cuenta la historia de su ascenso al poder, sus conquistas militares y sus intrigas palaciegas. La serie también se centra en la vida de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa favorita de Solimán y que ejerce una gran influencia en el gobierno del imperio. Muhteşem Yüzyıl es una serie que ofrece una visión fascinante de la historia otomana y las luchas de poder en la corte imperial.
Muhteşem YZYL es una serie espectacular, con una producción impecable, unos decorados impresionantes y un vestuario deslumbrante. Ali Tergenk y Mary Mutherly, los actores principales, ofrecen unas interpretaciones memorables y la trama te sumerge en un mundo lleno de poder, ambición y romance. La serie fue un éxito mundial y generó un gran interés por la historia del Imperio Otomano. Un dato curioso es que Muhteşem YZYL fue criticada por algunos sectores conservadores en Turquía por mostrar la vida íntima del sultán y por considerar que no reflejaba fielmente la historia. La controversia generada por la serie contribuyó a su popularidad y la convirtió en un tema de debate nacional. Y para terminar con este recorrido por algunas de las series turcas más populares, quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie, también de corte histórico, nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan por establecerse en Anatolia y defender su fe. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que promueve valores como la valentía, la lealtad y la justicia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica, llena de acción, drama y valores morales. Engin Altan Ciatan, el actor principal, ofrece una interpretación convincente y la trama te mantiene al borde del asiento. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países de Oriente Medio, y se convirtió en un fenómeno cultural. Un dato interesante es que Dirilis, Ertuğrul, fue elogiada por su mensaje positivo y por promover valores como la justicia, la valentía y la lealtad. Su éxito en el mundo musulmán se debe en parte a la representación positiva de la cultura y la historia islámica. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por algunas de las producciones más exitosas y emocionantes de la televisión turca. Hemos hablado del Love is in the Air y de la confesión de Hande Erçel, que nos ha recordado que todos, incluso las estrellas más brillantes, tenemos nuestros propios miedos e inseguridades. También hemos explorado otras series como Erkenci Karasevda, Aşk Memnu, Kiral Kask, Muhteşem YZYL y Dirilis, Ertuğrul, cada una con su propio encanto y peculiaridades. Recordad que estas son solo algunas de las muchas series turcas que merecen la pena. Hay un universo entero por descubrir, lleno de historias fascinantes, personajes inolvidables y paisajes espectaculares. Así que os animo a explorar este mundo y a encontrar vuestras propias series favoritas. La diversidad de géneros y temáticas en las series turcas ofrece opciones para todos los gustos, desde comedias románticas hasta dramas históricos y thrillers de acción. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Ahora, os toca a vosotros. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué serie os ha gustado más y si tenéis alguna petición para futuros vídeos. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestra opinión. Vuestras sugerencias me ayudan a crear contenido que realmente os interese y a mejorar la calidad de mis vídeos. Y por último, pero no menos importante, recordad darle un me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estas maravillosas series turcas y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.